Hola, bienvenidos al capítulo 2 del Principito. Hoy, digamos, después de la primera experiencia, me parece más adecuado como grabarlo de una manera distinta. Esta vez lo que voy a ir haciendo es leyendo cada párrafo y sobre cada párrafo voy dando los comentarios porque creo que es un libro que vale la pena leer por sí mismo. Entonces, di, para mí creo que es importante que la gente pueda tener su propia experiencia leyéndolo. Yo voy a compartir un poco de mi experiencia personal nada más, como había mencionado en el primer capítulo, y espero que les guste. Pura vida. Gracias por sacar el ratillo para escuchar y para leer. Entonces, el capítulo 2 comienza así. Viví así, solo, sin nadie con quien hablar verdaderamente, hasta que tuve una pane un accidente en el desierto, una avería en el desierto. Era lo que decía la versión original que había leído, del Sahara. Hace 6 años, algo se había roto en mi motor, y como no tenía conmigo un mecánico ni pasajeros, me dediqué a realizar solo una reparación difícil. Era para mí cuestión de vida o muerte. Tenía agua que beber apenas para 8 días. Ok, esto está interesante porque siempre lo había leído literal hasta hoy. Y hoy, digamos, después de experiencias que he pasado recientemente, lo estoy leyendo desde un punto que me parece distinto y que me gustaría compartir. Veamos, el tema de vivir solo es algo que yo personalmente he percibido y he sentido por mucho, por mucho tiempo. Este, y es algo con lo que sigo lidiando, con lo que sigo sintiendo que muchas veces me siento solo, aunque realmente lo bonito de eso es que uno sabe que nunca está solo en este mundo. Siempre hay amigos, siempre hay personas que están ahí para ayudar en los momentos en los que más lo necesita uno. Tal vez no siempre están cerca, tal vez no siempre están de la manera en la que nosotros nos gustaría o necesitamos, pero hay personas que están dispuestas a ayudar y a no dejar sola a la gente en los momentos en los que más lo necesitan. Eh, entonces el autor continúa con sin nadie a quien hablar verdaderamente hasta que tuve una avería en el desierto. A mí personalmente me ha pasado en distintos momentos de la vida que me he sentido también bastante solo, eh, y esa avería en el desierto que en esta versión que estoy leyendo dice pane, que creo que está en francés o no sé el idioma, pero en la versión que yo he leído, eh, normalmente dice eso, avería. Y, y nosotros muchas veces tenemos averías en la vida. Tal vez vamos sintiendo que todo va bien y de la noche a la mañana el avión tiene un descontrol o algo que hace que no funcione bien. Y, y al hablar del desierto, siento que el autor habla como de esos lugares donde uno se siente completamente solo, donde no encontrás agua ni emociones ni alguien que te acompañe. Esos son momentos difíciles. Entonces, sí. Eh, Probablemente va a sonar un gatillo que anda merodeando aquí en la casa, entonces espero que no les moleste o que no entre mucho el audio de eso. Eh, ok, algo se había roto en mi motor. Ahí siento que el autor menciona
esta parte como, ok, lo que me suena como metáfora es que el motor habla como del corazón. Entonces, como que el autor lo que está diciendo es que algo se había roto o descompuesto dentro de su corazón y no tenía nadie que lo ayudara cerca, ni mecánico, ni amigos, ni pasajeros. Entonces le tocó realizar solo una reparación que ayudara a, a entender o a solucionar el problema para que el avión, que acá como lo estoy leyendo en este momento, me imagino que representa el cuerpo del autor, pudiera continuar, porque sin el motor, que es el corazón, es muy difícil continuar o es imposible continuar, y más en medio del desierto. Eh, Era una reparación difícil, más si es una reparación de un corazón. Creo que esas son las más difíciles porque, porque los corazones son delicados y tienen hay muchas cosas que afectan o que pueden afectar para que un corazón esté bien. Entonces, sí. Y tenía agua para pocos días, es decir, la reparación no la podía hacer, no podía durar mucho tiempo haciéndola porque si no se iba a quedar sin su líquido vital y sin agua no podemos vivir. El agua también en algunas simbologías representa las emociones, entonces creo que también si tenía el espacio contado para explorar sus emociones, creo que es importante. Ok, ahí continúa en el próximo párrafo. La primera noche dormí sobre la arena a 1000 millas de toda tierra habitada. Igual, continuando con la idea de que ahí lo que pienso es que el autor se retiró, se apartó del mundo, y más que estamos hablando del desierto del Sahara, el más grande del mundo. Creo que el autor se retiró del mundo para poder realizar su reparación de motor. Estaba aislado, sí, estaba más aislado que un náufrago sobre una balsa en medio del océano, sí, justamente ahí en esa frase vuelve a reafirmarlo. Imaginaos pues mi sorpresa cuando al romper el día me despertó una extraña vocecita que decía, por favor, dibújame un cordero. He escuchado y he leído algunas interpretaciones que hablan que esa voz que escucha el autor y que es el Principito, habla del mismo autor cuando era niño y cómo él a través de este libro está retomando, reencontrando con su parte de niño que había perdido por todas las críticas que le habían hecho las personas mayores. Entonces nada, creo que eso también es importante. Me acabo de dar cuenta de que no había puesto la música, entonces voy a poner la música con permiso. Y voy a bajarle un poco porque antes también vi que, que sí se escuchaba bien. Perdón ahí por el acercamiento. Siento que estoy rompiendo como una parte, digamos, como el espacio personal, que es muy importante, y aunque sea de manera virtual, siento que acercarme tanto es como romperlo en la vida real. Entonces sí, el autor se sorprende y se pregunta, entonces la voz le vuelve a decir, dibújame un cordero. Me puse de pie de un salto, como un golpe por un rayo. Eso, me froté los ojos, miré bien y vi a un hombrecito eh, enteramente extraordinario que me examinaba gravemente. Y aquí el mejor retrato que más tarde logré hacer de él. Y ahí hace la imagen que es una de las más conocidas del Principito, que es esta,
que me parece una imagen hermosa. De hecho, me encanta que venga coloreado, aunque cuando está en blanco y negro permite más la imaginación porque uno lo puede colorear con los colores que uno prefiera. Entonces sí, me parece una imagen súper linda. Eh, de hecho, creo que es el único momento en el que el autor lo dibuja como con esa capa que le cuelga y con una pequeña espada, bueno, un florete, porque el autor es de Francia o el amigo del autor es de Francia. Entonces, no, el autor de hecho también es de Francia, igual que su amigo. Entonces así, me gusta también que tenga un par de estrellas en los hombros, porque las estrellas muchas veces simbolizan esos sueños o esos deseos que tenemos. Al menos yo personalmente, siempre que veo una estrella, sobre todo estrellas fugaces, pido deseos. Es una de mis actividades favoritas porque me gusta mucho ver hacia el cielo en las noches. Es una de mis actividades favoritas, ver y encontrar formas entre las estrellas. Siento que es algo que me motiva mucho y genera mucho motivación y fomenta mucho la imaginación. Ok, aquí el autor continúa, pero seguramente mi dibujo es mucho menos encantador que el modelo. No es por mi culpa, las personas mayores me desalentaron de mi carrera de dibujar boas cerradas y boas abiertas. Aquí el autor vuelve a usar la excusa que utilizó al principio de cómo cuando estaba niño lo desmotivaron para seguir sus sueños y eso hizo que no pudiera dar lo que él consideraba que era lo mejor, pero al fin y al cabo creo que este retrato o este dibujo que hace el autor es hermoso y es perfecto, así como está. Y representa lo que tiene que representar, sin importar si pudo ser mejor o no. De hecho, en la película que hicieron del Principito, con la tecnología de 3D, se logra un resultado más realista del personaje, pero que yo honestamente, y es una opinión meramente personal, prefiero cuando se hace el stop motion o la animación cuadro por cuadro del Principito, porque siento que refleja mucho más esa inocencia que transmite los dibujos del autor originales. Entonces, por ahí va. Luego, continúa. Miré pues la aparición con los ojos absortos por el asombro. Absorto significa como increíbles, es una palabra que ya no se utiliza tanto, pero que me parece una palabra muy bonita que refleja y representa muchas cosas que tal vez hemos estado perdiendo. Entonces aquí recuerda: no olvidéis que me encontraba a 1000 millas de toda región habitada. Además, el hombrecito no me parecía ni extraviado, ni muerto de fatiga, ni muerto de hambre, ni muerto de sed, ni muerto de miedo. No tenía en absoluto la apariencia de un niño perdido en medio del desierto, a 1000 millas de toda región habitada. Entonces, nada, me gusta mucho pensando en eso, en que el Principito representa al niño interior del autor y cómo se reencuentra con él. Me gusta saber que en medio del desierto y cuando el autor da todo por perdido y está en un momento muy delicado en el que tiene que hacer una operación a corazón abierto pensándolo así, porque es una reparación de un motor sin ayuda de nadie más. Se le aparece un niño que
que no se ve afectado por todas las cosas que le afectaron o le estaban causando miedo al autor, como el hambre, la sed, la fatiga, el miedo a quedar extraviado. Entonces, nada, creo que eso me parece muy lindo. ¿Pero qué haces aquí?, le dice el autor. Repitió entonces muy suavemente, como si fuese una cosa muy seria. Por favor, dibújame un cordero. Cuando el misterio es demasiado impresionante, no es posible desobedecer. Esa es una de mis frases favoritas del libro. Esa me la enseñó un amigo elefante, al que quiero mucho y con el que tengo mucho de no hablar. Pero que igual le mando los mejores deseos y espero que esté bien, que esté feliz y que todo en su vida vaya muy bien. Le mando las mejores vibras. Si en algún momento llega a ver esto, espero de corazón que, que todo vaya bien con él y con la gente a la que quiero y a la que he querido a lo largo de mi vida. Por absurdo que me pareciese, a 1000 millas de todo lugar habitado, en peligro de muerte, saqué del bolsillo una hoja de papel y un bolígrafo. Recordé entonces que había estudiado principalmente geografía, historia, cálculo y gramática, y le dije al hombrecito con un poco de mal humor que no sabía dibujar. Entonces el hombrecito le contestó: no importa, dibújame un cordero. Eso, de hecho, digamos, ahorita cuando estoy intentando grabar este proyecto, me pasa mucho que me enfrento como a lo que sé o a lo que he estudiado o a lo que me he desempeñado, y se me olvida que no necesito de todo eso, porque realmente estoy aquí hablándole a una persona a la que quiero mucho de cuando era niño, porque y a mí mismo también cuando era niño, porque es importante la compañía, y sé que esto le puede ayudar no solo a mí, sino a esa persona y a cualquier persona a la que, si llega a verlo, le llega a tocar el corazón. Entonces es eso, digamos, esa misma urgencia es la que me está moviendo a mí en este momento a leer el libro, porque tengo muchos años de no poder leerlo por parálisis que me dan de lectura o así. Un segundo, que va pasando un carro que creo que estaba haciendo mucho ruido. Entonces nada, me gusta poder pensar en que le voy a dejar esto al Marquito que fui en algún momento. Marquito. Como no había dibujado jamás un cordero, rehice uno de los únicos dibujos que era capaz de hacer, el de la boca cerrada. Quedé estupefacto cuando oía al hombrecito que me respondía: no, no quiero un cordero, no quiero un elefante dentro de una boa. Una boa es muy peligrosa y un elefante muy embarazoso. En mi casa todo es pequeño. Necesito un cordero, dibújame un cordero. Entonces dibujé. El hombrecito miró con atención y luego me dijo: no, este cordero está muy enfermo. Haz otro. Este es el cordero que está muy enfermo. Tal vez como se sentía el mismo autor, porque es importante también recordar que uno solo dibuja las cosas
que, o sea, en el arte y en los dibujos y en la música uno refleja mucho cómo se siente por dentro. Entonces, si el primer dibujo del autor fue un cordero muy enfermo, o al menos así lo vio el Principito, puede decir que el autor se sentía enfermo por dentro, tal vez por eso se alejó de todo y de todos a su alrededor. Luego, luego dijo, no, este cordero, ok. Yo dibujaba, mi amigo sonrió amablemente con indulgencia. Indulgencia significa perdón, como no juzgar, que creo que es una cosa que me parece muy bonita. ¿Ves? No es un cordero, es un carnero, tiene cuernos. Entonces rehice pues otra vez mi dibujo. Sí, creo que también ahí el autor, al no haber estudiado tanto biología, sino otras cosas, no dice, pudo confundir y confundirse incluso a sí mismo sobre lo que estaba dibujando, y tal vez eso también representaba que el autor estaba confuso. Ok, pero lo rechazó como a los anteriores. Esto es demasiado viejo, quiero un cordero que viva mucho tiempo. Entonces, impaciente, como tenía prisa por comenzar a desmontar el motor, garabateé un dibujo y le largué. Esta es la caja. El cordero que quieres está adentro. Quedé verdaderamente sorprendido al ver iluminarse el rostro de mi joven juez. Es exactamente como lo quería. Ok, entonces, este es el carnero, porque la diferencia es que tiene cuernos, y este es el que estaba muy viejo, que también puede representar cómo se sentía el autor. Eh, Creo que si lo resumimos, el autor se sentía enfermo, se sentía confundido y no sabía muy bien quién era, y se sentía viejo. Además sentía urgencia y prisa por reparar su motor para ver si podía sobrevivir en medio de la soledad que estaba sintiendo. Sin embargo, cuando dibuja la caja, sabe que con el poder de la imaginación que tiene la versión más joven de sí mismo, o de su amigo, cualquiera de las dos, porque es para libre interpretación, que eso es lo bonito del arte, que ninguna interpretación es correcta o incorrecta, simplemente son apreciaciones, como la que estoy haciendo yo en este momento, que es lo que opino después de haber estudiado este libro por muchos años en distintos momentos de mi vida, por haber leído otro tipo de obras, y por compararlo con mi propia experiencia personal. Entonces, es eso, y me ilusiona mucho, la verdad, saber que en una caja vacía, o al menos que el autor creyó que estaba vacía, se encuentra el tesoro más grande que guarda el Principito, que es su cordero. Entonces ahí el Principito pregunta, bueno, dice, es exactamente como lo quería. ¿Crees que necesitará mucha hierba de este cordero? ¿Por qué?, pregunta el autor. Porque en casa todo es pequeño, le vuelve a repetir el Principito, porque como el Principito es un niño, él ve las cosas pequeñas, o sabe que las cosas de los adultos muchas veces suelen ser más grandes que lo que él necesita. Entonces, alcanzará seguramente, le responde el autor. Te he regalado un cordero bien pequeño. Inclinó la cabeza hacia el dibujo y con su imaginación dijo, no tan pequeño, mira, se ha dormido. Y así fue como el autor conoció al Principito. Entonces, nada, este es el capítulo 1. Creo que por tiempo me gusta más como quedó y
y voy a dejar por aquí el video, espero que les guste. Muchas gracias por la atención y el tiempo, espero que todo vaya bien.